excitación rítmica del corazón. Vamos a ver este nuevo tema. Bien, el corazón tiene un ritmo cardíaco que está entre 70 a 72 latidos por minuto. Entonces, para que el corazón pueda contraerse 72, 70 veces por minuto, necesita un estímulo eléctrico, de un potencial de acción que llegue a despolarizar a los músculos, tanto auricular como ventricular, y que esa despolarización produzca la contracción. Ahora, ¿dónde se origina ese estímulo cardíaco? No, ese estímulo que hace que el corazón se contraiga no viene del sistema nervioso central, no viene del sistema nervioso autónomo, aunque el sistema nervioso autónomo puede controlar, aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca, pero la generación, el origen de ese potencial de acción está en un sistema de excitación y conducción propio del corazón. Ese sistema de excitación genera el estímulo que va a producir la contracción del músculo cardíaco y conduce además este estímulo hacia las diferentes fibras cardíacas, tanto las que se encuentran en la aurícula como en el ventrículo. Marcadores. Me he resfriado. Bien, ahora vean, normalmente las aurículas se van a contraer un sexto de segundo antes que los ventrículos, y esto tiene que ser así porque, como ya hemos visto, durante el ciclo cardíaco, primero se llena la aurícula de sangre, luego esta sangre pasa al ventrículo, una parte durante la diástole, ¿no es verdad? Toda la sangre de la aurícula pasa al ventrículo durante la diástole. En el tercer tercio de la diástole se contrae la aurícula. Pero el ventrículo en ese momento, ¿qué está? Relajado. Luego, cuando termina la diástole, recién empieza la sístole ventricular. Y ahí es donde se contrae recién el ventrículo. Entonces, primero se tiene que contraer la aurícula. Hagamos aquí una esquemita muy larga. Aquí tenemos las aurículas y los ventrículos, ¿no? Entonces, cuando se contraen las aurículas, el ventrículo está dilatado. Entonces, primero se contraen las aurículas y un sexto de segundo después, esto quiere decir el tiempo 0,16 segundos después, recién van a empezar a contraerse los ventrículos. Y esto es así porque primero tiene que llenarse el ventrículo, y el ventrículo no se va a llenar si no pasa la sangre desde la aurícula. ¿No es verdad? Bien. Ahora, si este sistema que genera, que conduce el estímulo y que permite que funcione con esta sincronicidad, fíjense que es sincrónico que es el corazón. Primero, se llena de sangre la aurícula, se despolariza la aurícula y se contrae, luego se llena de sangre el ventrículo, se despolariza el ventrículo y se contrae nuevamente la aurícula. Entonces, este es un sistema perfectamente sincronizado, que tiene una ritmicidad, digamos, completa. El ritmo cardíaco siempre se tiene que mantener, tiene que contraerse la aurícula, llenarse el ventrículo y recién contraerse el ventrículo, mientras tanto la aurícula ya se está llenando y así sucesivamente. Ese es
esa ritmicidad y esa sincronicidad tiene que ser perfecta, si no, si se altera, si se lesiona este sistema de conducción y se llega a alterar esa ritmicidad, entonces puede haber una alteración del ritmo cardíaco, secuencia normal de las contracciones, y si las contracciones no tienen esa secuencia, esa sincronicidad, el gasto cardíaco va a disminuir, la sangre no va a salir adecuadamente hacia las arterias, puede haber una alteración grave de la función de bomba del corazón. El corazón puede empezar a disminuir su capacidad de bombear la sangre hacia las arterias. Entonces, este sistema de generación y conducción del estímulo tiene que mantenerse funcionando en perfectas condiciones. Ahora, ¿cuál es este sistema de excitación muy especializado que va a permitir generar y conducir el estímulo? Tenemos el nódulo sinusal, las vías internodales, el nódulo auriculoventricular, el, digamos, haz auriculoventricular, el haz, este es el nódulo y este es el haz. ¿Qué permite este haz? Atravesar el tabique auriculoventricular. Y finalmente están las ramas izquierda y derecha del haz de His con las fibras de Purkinje. Recuerdan, el corazón funciona como dos músculos separados, dos sincitios separados, el sincitio auricular y el sincitio ventricular. Estos dos sincitios están separados por el tabique auriculoventricular. El tabique es un tejido fibroso, no es músculo, es un tejido fibroso. Y ese tejido fibroso es totalmente impermeable a la conducción eléctrica. Es aislante, ese es el término más específico. Todo el potencial de acción que se genere en la aurícula, en las dos aurículas, no va a pasar. Este potencial de acción está aquí en el músculo auricular, no va a pasar al músculo ventricular porque este tabique es aislante. Entonces, para que el potencial de acción que se ha generado en el nódulo sinusal y que se propaga por la aurícula pueda llegar hacia el ventrículo, o hacia los dos ventrículos, tiene que encontrar una vía. Y esa vía, fíjense, es el haz penetrante, este haz auriculoventricular, que hace que la conducción llegue, la carga eléctrica llegue hacia los ventrículos, ¿no? Entonces, veamos cuáles son las funciones de cada una de estas estructuras. Está el nódulo sinusal o sinoauricular también. Este nódulo es el que genera el impulso rítmico normal. Aquí se origina, enseguida vamos a ver cómo se origina este impulso espontáneamente, no necesita que nosotros tengamos una acción voluntaria para decir que nuestro corazón funcione o se pare, ¿no? Es decir, yo puedo tener los músculos voluntarios, en cambio, si yo quiero ambos, si no, no. Si quiero alzo mi brazo, si no quiero lo dejo en su sitio, ¿verdad? El corazón no, el corazón rítmicamente genera su propio impulso y eso ocurre a nivel del nódulo sinoauricular o sinusal. Luego están las vías internodales. Estas vías internodales, anterior, posterior y lateral, van a ser las que conducen el estímulo desde el nódulo sinusal hacia el nódulo auriculoventricular. Entonces, acá vemos un dibujito. Si aquí está el nódulo sinusal, las tres vías internodales van a llevar el estímulo hacia el nódulo auriculoventricular. Este nódulo auriculoventricular es muy importante porque cuando el estímulo llega aquí se va a retrasar. Este estímulo es muy veloz, ¿verdad? Enseguida vamos a ver, pero llega a una velocidad de 0,03 segundos
hasta el nódulo auriculoventricular. Si siguiera a esa velocidad, prácticamente en 0,01 segundo estaría ya en el ventrículo y no le daría tiempo a la aurícula a contraerse, ¿no es verdad? No le daría tiempo a la aurícula a contraerse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí el estímulo se retrasa en el nódulo auriculoventricular. Se va a retrasar un tiempo, esperando, ¿qué cosa? Que la aurícula se contraiga. Aquí es como si el estímulo llegara y parara un momento, ¿no? Eso se debe a que las uniones estrechas aquí son mucho más estrechas y a los iones les cuesta más pasar que aquí. Aquí los iones toman una gran velocidad, aquí se frenan los iones. Bien, ahora, luego está el haz penetrante, el que va a atravesar esta estructura que hemos dicho que es una estructura aislante, ¿no? Está aislando. Entonces es necesario que como un cable que atraviesa una pared, este haz auriculoventricular atraviese el tabique. Una vez que el haz auriculoventricular ha atravesado el tabique, ese se divide en las dos ramas de His y con las fibras de Purkinje, la rama derecha y la rama izquierda, ¿no? Ese es el sistema, todo el sistema de conducción que tiene el organismo. Ahora, ¿para qué sirven estas ramas? La rama derecha y la rama izquierda. Entonces, ¿dónde terminan estas ramas? Prácticamente terminan ya en el interior del músculo cardíaco a nivel de la punta y luego aquí, hasta aquí conducen el estímulo. Una vez que llega el estímulo hacia estas zonas, aquí se transmite hacia el músculo el estímulo eléctrico y luego a través del músculo que se despolariza ya todo el ventrículo, ¿no? A través del propio músculo, llega hasta aquí. Ahora, ¿por qué el estímulo tiene que llegar hasta la punta y luego volver hacia las bases? Porque lo primero que se va a contraer del corazón es la punta, ¿no? Vean, esto es lo primero que se va a contraer y luego se van a contraer las bases. Y esto tiene que ser así, porque si empezara la contracción en esta zona, ¿qué ocurriría? ¿Recuerdan ustedes anatómicamente las válvulas pulmonar y aórtica están a esta altura? Por aquí salen las arterias, ¿no es verdad? No salen por aquí abajo. Entonces, si se contraería la punta de la base, empezaría aquí a contraerse, la sangre quedaría atrapada en la punta, sin posibilidad de salir. En cambio, empieza a contraerse aquí y la sangre puede salir hacia las arterias. Ese es el motivo por el que se empieza a contraer aquí en el corazón. Entonces, fíjense, la despolarización primero va a seguir el tabique y va a llegar hasta la punta, y desde la punta recién va a volver hacia las bases. Esa es la característica de la conducción y el sentido que tiene el impulso eléctrico. Bien, vayamos viendo y siguiendo al estímulo eléctrico desde el nódulo sinusal. El nódulo sinusal es una estructura elipsoide aplanada que se encuentra en la aurícula derecha. Fíjense, es muy pequeña, mide unos 3 milímetros de anchura, 15 milímetros de longitud y 1 milímetro de grosor. Está localizado en la pared póstero superior de la aurícula derecha. Está inferior y un poco lateral a la desembocadura de la vena cava superior. Entonces, si aquí tenemos a la vena cava superior, donde desemboca, un poco inferior y lateral a esta desembocadura.
Desde ahí, el nódulo sinusal va a generar el estímulo y va a enviar hacia las vías internodales. Este sistema de conducción es, digamos, una fibra muscular también, como el resto del músculo cardíaco, pero se diferencia del resto del músculo cardíaco en el que la actina y la miosina están en muy poca cantidad. En realidad no tiene capacidad contráctil, tiene la misma estructura, las mismas características que el resto del músculo cardíaco, sin embargo no tiene filamentos contráctiles, no tiene actina y miosina. Estas fibras que componen el nódulo sinusal van a medir de 3 a 5 micrómetros de diámetro. Ahora, estas fibras en este nivel, fíjense aquí, ¿qué va a pasar? Aquí se van a conectar las fibras del nódulo sinusal directamente con las fibras musculares auriculares, de tal suerte que los potenciales de acción que se generan en el nódulo sinusal pasan directamente a la aurícula y no necesitan casi de una vía de conducción por las aurículas, porque el potencial de acción que se genera aquí es transmitido directamente al músculo auricular, ¿no es verdad? Lo que no sucede eso con los ventrículos, porque en el ventrículo este potencial que va a llegar hasta aquí por el músculo auricular se va a ver frenado, bloqueado, si se quieren, por el tabique. Ya no va a pasar directamente hacia el músculo ventricular. ¿Se entiende? ¿No es verdad? Entonces este potencial solamente que se difunde directamente hacia el músculo auricular se va a propagar por la aurícula, pero no va a pasar al ventrículo. Para eso requerimos de las vías de conducción. Es decir, estas vías internodales, el nódulo auriculoventricular, el haz auriculoventricular y las fibras de Purkinje son necesarias para que el estímulo que se ha originado en el nódulo sinusal llegue al ventrículo. De otra manera no podría llegar, ¿no? Bien, entonces eso es lo que va a ocurrir a nivel de la aurícula. En la aurícula no hace falta una mayor distribución. Hay un haz interauricular que lleva el potencial desde el nódulo sinusal hacia la aurícula izquierda, pero en general la propagación del estímulo se va a hacer por la vía del propio sinsitio muscular, ¿no? Ahora, vean, el nódulo sinusal tiene la capacidad de producir el estímulo. Esto quiere decir que estas fibras, las del nódulo sinusal, pero no solo del nódulo sinusal, sino también del nódulo auriculoventricular y las fibras de Purkinje, tienen la capacidad de autoexcitarse. ¿Esto qué quiere decir? Producen descargas y contracciones rítmicas automáticas, es decir, no necesitan que haya un estímulo externo, se autoexcitan. Las fibras del nódulo sinusal y otras fibras especializadas que están, parecidas a las del nódulo, que están en el nódulo auriculoventricular y las fibras de Purkinje. Ahora, ¿quién es el que controla, sin embargo, todo el ritmo cardíaco? Es el nódulo sinusal. El nódulo sinusal es el marcapaso del corazón, es el que genera la excitación rítmica. Cada 0,83 segundos, entonces aquí en el nódulo sinusal se produce un potencial de acción. Ese potencial de acción se propaga hacia la aurícula para la contracción de la aurícula, y al mismo tiempo ese potencial de acción que se genera en el nódulo sinusal es conducido a través de las vías de conducción hacia el ventrículo para que se contraiga el ventrículo.
Entonces, cada 0,83 segundos ocurre automáticamente la generación de ese potencial. Automáticamente se produce la generación de ese estímulo y ese estímulo va a producir el latido cardíaco, ¿no es verdad? Y la frecuencia cardíaca. Ahora, vean cómo se produce el mecanismo de ciclicidad del nódulo sinusal. Creo que aquí tenemos una... No. Bueno, pensé que estaba solo esta gráfica para verlo más grande. Pero fíjense, aquí tenemos un potencial de acción clásico del músculo cardíaco. Este verde es el potencial de acción del músculo ventricular. Podemos ver que en el potencial de acción del músculo ventricular, el potencial de membrana en reposo es de menos 85 milímetros de mercurio y va a subir hasta más 20 milímetros de mercurio. Entonces todo esto hace que la amplitud de este potencial tenga 105, perdón, no milímetros de mercurio, sino milivoltios, ¿no? Tenga 105 milivoltios, la amplitud de este potencial. Luego está la meseta y finalmente la repolarización. La despolarización está producida por la apertura de canales rápidos de sodio. La meseta, primero esta despolarización inicial por la apertura de unos canales de potasio momentáneos. Luego se abren los canales lentos de calcio y sodio para mantener el potencial, para que se dirige la meseta. Y finalmente la repolarización por la apertura de los canales de potasio. ¿Sí? Este es el clásico potencial de acción del músculo cardíaco. Pero vean ahora la figura en rojo. Este es el potencial de acción del nódulo sinusal. Fíjense cómo se produce este potencial de acción del nódulo sinusal. Aquí podemos ver que hay lo que podríamos llamar el potencial de membrana de reposo del nódulo sinusal. Sin embargo, ven, aquí no hay un reposo, ¿no? O hay reposo, ¿no? Porque este sí es reposo, porque no hay actividad eléctrica. Acá hay actividad eléctrica. Este potencial de membrana en reposo, digamos, pero donde hay una actividad eléctrica, se produce por la apertura de unos canales. Estos canales que están siempre permeables. Estos canales son espontáneamente permeables. ¿Sí? Fíjense, están siempre permeables. Estos canales se conocen como canales lentos de calcio y de sodio. Fíjense, si observamos el reposo, digamos, el potencial de acción del nódulo sinusal, vamos a ver que está en unos 55 milivoltios aproximadamente, ¿no? Desde aquí, el nódulo sinusal empieza lentamente a generar un potencial de acción cada vez más alto, hasta que llega a menos 40 milivoltios. Una vez que está en menos 40 milivoltios, llega al umbral, ¿no? Y aquí se abren los canales de sodio y se produce la despolarización. Y ven, aquí no hay meseta. Aquí podemos observar simplemente la espiga y luego la repolarización por la apertura de los canales de potasio. Una vez que el potencial de acción llega a menos 55 milivoltios y se cierran los canales de potasio,
encuentra que estos canales de sodio y calcio espontáneamente permeables están abiertos y está ingresando lentamente, porque son canales de sodio y calcio, canales lentos, lentamente está ingresando el sodio y el calcio y está lentamente también aumentando el voltaje hasta que llega a menos 40. Aquí, a través del umbral, se produce la despolarización, se cierran los canales de sodio, se abren los de potasio, vuelve a bajar el potencial de acción, es decir, baja el voltaje durante la repolarización y nuevamente encuentra a los canales abiertos, a los espontáneamente permeables. ¿No es verdad? Fíjense, estos están permeables, está ingresando lentamente el sodio y el calcio al umbral, despolarización, repolarización, termina la repolarización y otra vez lentamente empieza la despolarización. Eso ocurre así desde la quinta semana de la vida intrauterina, de la vida fetal, ¿no es verdad? Y hasta el día que el corazón deja de latir. Entonces, aquí no hay reposo, ¿no? Aunque decimos que este es el potencial de membrana en reposo, en realidad no está bien en reposo. No bien termina la repolarización, empieza la despolarización, porque fíjense, no es una línea recta, no es una línea horizontal, es una línea que ya está mostrándonos que está incrementando la carga eléctrica. El voltaje está aumentando de menos 55 hasta menos 40, luego se produce el potencial. Es así, gracias a esta estructura de canales, que el nódulo sinusal genera su propio estímulo. Como bien termina la repolarización, ya está empezando automáticamente la despolarización, ¿no? Aunque fíjense, aquí la despolarización es súbita. ¿Por qué? Porque es la apertura de canales de sodio, canales rápidos. Aquí no, la despolarización empieza más bien lentamente. Esta es la apertura de canales lentos de calcio y de sodio. Que aquí muy lentamente se produce la despolarización. Una vez que se alcanza el umbral, recién, fíjense, aumenta el voltaje de manera más súbita, ¿no? Más rápida, digamos. Ahí ya se abren canales rápidos de sodio, hasta que llega a ser un poco, se positiviza poco más de 0 milivoltios y va a producirse la repolarización. Entonces, todo este proceso se produce cada 0,83 segundos. En el nódulo sinusal. Ahora, este mismo proceso se va a producir ¿dónde? En el nódulo auriculoventricular y en las fibras de Purkinje. Solo que en el nódulo sinusal se produce 70, por decir un promedio, 70 veces por minuto. En cambio, en las fibras en el nódulo auriculoventricular se va a producir entre 40 y 60 veces por minuto. Y en las fibras de Purkinje se va a producir entre 15 y 40 veces por minuto. Entonces, aquí el que impone el ritmo, el que marca el paso, es el nódulo sinusal. El nódulo sinusal manda su potencial de acción y el resto se subordina a ese ritmo. Entonces, el nódulo auriculoventricular no va a generar su propio potencial de acción a no ser que deje de funcionar el nódulo sinusal. Si deja de funcionar el nódulo sinusal, entonces, ¿quién toma el ritmo?
el nódulo auriculoventricular. Es el que va a marcar el paso. Una vez que el nódulo sinusal ya no funcione, esté anulado por cualquier motivo, o haya un bloqueo de estas ramas y no está llegando ya a la conducción, como que cortáramos el cable de la electricidad, ya no llega la conducción hacia el nódulo auriculoventricular, entonces inmediatamente este nódulo pasa a imponer el ritmo, marca el paso. ¿Pero a cuánto? A 60 latidos por minuto. Entonces debe ser un ritmo menor que lo que tiene el nódulo sinusal. Si algo ocurre y este nódulo también es anulado, es decir, no funciona ya este nódulo, ¿quién va a tomar entonces a su cargo el ritmo? Las fibras de Purkinje. ¿Y cuál va a ser la frecuencia cardíaca? 40 latidos por minuto, porque las fibras de Purkinje se van a despolarizar, van a producir el estímulo, igual que acabamos de ver en el nódulo sinusal, pero no lo van a hacer cada 70 o 70 veces por minuto, sino que van a hacer 40, 30 veces por minuto. Entonces, fíjense, esas son las características de este sistema de conducción, ¿no? Y en especial el sistema de generación del estímulo. Así se genera el estímulo en estas tres estructuras, como acabamos de ver en la diapositiva anterior, esta, ¿no? Doctor, entonces una persona puede vivir con solo el nódulo. Con las fibras de Purkinje. Con la fibra de Purkinje. Con las fibras de Purkinje no, porque fíjate, con las fibras de Purkinje, si multiplica 40 por 70, entonces es muy poco. Ahora, desde luego que se va a generar al principio, va a haber que un mayor estiramiento del corazón, el mecanismo de Frank-Starling va a entrar a funcionar y el corazón se va a estirar porque mayor volumen de sangre va a tener que impulsar hacia los tejidos. El corazón se estira más y bombea con más fuerza, se estira más y bombea con más fuerza. Pero, ¿qué va a pasar cuando ese corazón ya se fatigue, se agote esa fibra muscular? Exactamente lo mismo que pasa, no sé si habéis visto, con los calcetines, ¿no? Cuando nos compramos calcetines nuevos, ¿qué ocurre? Nuestras ligas, los elásticos del calcetín están muy contraídos, ¿no? Entonces nos ponemos y se acomodan muy bien a nuestro pie, hasta marca nos pueden dejar en la piel. Pero si no hemos cambiado de calcetines, en los mismos usamos y los lavamos 2 años, ¿qué va a pasar con esos elásticos? Quedan totalmente distendidos y ya no tienen capacidad de contracción, ¿no es verdad? Se estiran y podemos estirarlos más todavía, pero ya no van a volver a su lugar. Exactamente lo mismo pasa con... Entonces, el corazón después va a crecer, vamos a tener un corazón grande, pero incapaz de bombear la cantidad de sangre que tiene, ¿no? Eso pasa con el corazón de los chagásicos, por ejemplo, porque los chagásicos van a tener bloqueos en las ramas, ¿no? En especial en la rama derecha de las tesis. Entonces, el chagas aquí es donde se ubica y corta la comunicación. Por eso el chagásico que necesita para poder tener una vida relativamente normal, un marcapasos externo, eléctrico, que sustituya al nódulo sinusal, porque este nódulo ya no está pudiendo mandar, porque hay un corte, no está pudiendo mandar el estímulo eléctrico hacia el corazón. Ahora, ¿qué pasa con una estimulación vagal? Cuando se estimula el vago,
y hay personas que tienen la capacidad, saben el punto donde hay que estimular el vago. Cuando se estimula el vago, este puede producir una inhibición casi total del nódulo sinusal, ¿no? Y la frecuencia cardíaca, como hemos visto hace un momento, puede bajar casi a cero, y al bajar la frecuencia cardíaca casi a cero, el gasto cardíaco va a caer también a cero, ¿no? Por la estimulación vagal. Recuerdan la misma curva del gasto cardíaco. Si es esta la curva del gasto cardíaco normal, la de la estimulación vagal va a ser una curva así de baja, ¿no es verdad? Bien, ¿qué va a ocurrir en esta estimulación del vago? El vago tiene influencia sobre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular, pero no sobre las fibras de Purkinje. Entonces las fibras de Purkinje generan el estímulo que hace que el corazón otra vez empiece a latir. Ese se llama el escape de las fibras de Purkinje. Es decir, el corazón escapa de la influencia del vago gracias a las fibras de Purkinje, ¿no? Entonces, la vida de una persona que no tiene un funcionamiento normal del nódulo sinusal se va a ver afectado, va a tener obviamente un menor gasto cardíaco, y ese menor gasto cardíaco le va a impedir hacer las acciones, cumplir con las actividades más básicas, ¿no? Caminar, subir gradas, le va a costar mucho a una persona donde no funciona su nódulo sinusal, ¿no? La cantidad de sangre que el corazón envía a la circulación está determinada por dos factores, por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, ¿no? El volumen minuto, el gasto cardíaco, que es la cantidad, volumen minuto o gasto cardíaco, es la cantidad de sangre que el corazón envía a la circulación cada minuto. Esto es 5 litros por minuto. ¿Y por qué está determinado? Por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? 70 latidos por minuto. Por el volumen sistólico, que es también 70 ml, ¿verdad? Si esto lo multiplicamos 70 por 70 o 72, si quieren, como nosotros habíamos hecho, nos va a dar alrededor de 5 litros por minuto. Entonces, si disminuye la frecuencia cardíaca, inmediatamente va a disminuir el gasto cardíaco. Hay una relación directamente, ¿no? En este caso, inversamente proporcional o directamente proporcional. Disminuye el gasto en la frecuencia cardíaca y disminuye el gasto cardíaco. Directamente proporcional, ¿no? Bien, entonces, este mismo mecanismo va a ocurrir en las tres estructuras. Tenemos en el nódulo sinusal, en el nódulo auriculoventricular y en las fibras de Purkinje. La única diferencia es que en el nódulo sinusal la frecuencia es mayor, sí. ¿Y todo igual duración como 83 segundos? No, pues por eso. Este va a ser cada 0,83 segundos. Si en este 0,83 segundos, ¿cuánto va a ser la frecuencia cardíaca? 72 por minuto. ¿No es verdad? Entonces, en este va a ser menor. Aquí ya no va a ser 0,83 segundos. Aquí va a ser cada segundo o cada 1,1 segundo. Fíjate, el tiempo va a ser mayor. Entonces vamos a tener 60 latidos por minuto. ¿No es verdad? Y aquí, mayor todavía. ¿No es verdad? Va a ser 1,3, 1,4 segundos. O sea, va a ser mucho más largo. Entonces la frecuencia va a bajar a
40 por minuto. ¿Se entiende, no? Entonces, esa es la diferencia en la generación. El mecanismo es el mismo. La generación, la frecuencia en la que se genera el estímulo es diferente. Por eso el sinusal es el que marca el paso. Fíjense, como este genera cada 0,83 segundos, este otro ya no tiene tiempo de generar su estímulo. Se subordina al nódulo sinusal. Y desde luego las fibras de Purkinje también. Es como si un general, que es el nódulo sinusal, que está al frente de un batallón de soldados y de sargentos, el general empieza a marcar el paso, dice, no, 1, 2, 3, 4. El general se muere o le llaman a hacer algo por decir que era quién, y el sargento ya no lo hace igual que el general. El sargento va a empezar a marcar el paso, va a decir, a ver, izquierda, 2, 3, 4, más lentamente que el general. Y si por algo pasa, el sargento se va, quedan los soldados, los hijos de Purkinje, más lentamente lo van a hacer, no ya más a su propia voluntad. ¿Se entiende al final de la comparación? Pero aquí quien manda, entonces, es el nódulo sinusal y todo se subordina al nódulo sinusal, los otros no. Si falta el nódulo sinusal, recién empieza el nódulo auriculoventricular a producir un estímulo. ¿Está bien? Y con estas mismas características. Por eso, al nódulo sinusal se lo conoce como el marcapaso del corazón. Bien, ahora, luego vienen las vías, ¿qué hora es? Las vías internodales, ¿no? 9:15. Vean, las vías internodales, estas vías internodales van a transmitir, ¿no?, el impulso y van a llevar hacia, desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular. Son vías de conducción, conducen a través de la masa. Fíjense, veremos algunas características del nódulo sinusal y de la velocidad de conducción del estímulo, tanto por el músculo auricular como por las vías internodales. Una vez que se ha producido el estímulo en el nódulo sinusal, este gráfico no es muy útil para eso, pero nos va a ayudar de algo. Gracias. Si no, todavía estamos. Bien, una vez que se ha producido el estímulo aquí en el nódulo sinusal, fíjense, se va a propagar por la aurícula, hemos dicho, ¿no? ¿Verdad? Este estímulo desde aquí se va a ir hacia toda la aurícula. ¿Cuánto de velocidad tiene de conducción esta masa muscular, el músculo auricular? Va a tener una velocidad de conducción de 0,3 metros por segundo. Esa es la velocidad de conducción. Una velocidad, digamos, lenta, ¿no? No es muy rápida. Fíjense, en la banda interauricular anterior, porque hay una banda interauricular aquí que va a comunicar las dos aurículas, la auricular derecha con la izquierda, la velocidad va a ser de 1 metro por segundo. Esta ya es una vía de conducción, además de las vías internodales. Tenemos esta vía. Es una vía de conducción. Vean la diferencia de velocidad entre la masa muscular y ya la vía de conducción. Es bastante grande, más de 3 veces, ¿no? Es mucho más veloz. Y lo mismo en las vías internodales, tanto anterior, media y posterior, van a ser de 1 metro por segundo. Aquí la velocidad es alta. Si ustedes ven que estas vías son
cortitas, no son metros. Entonces la velocidad, el tiempo que transcurre en llegar el estímulo desde el nódulo hasta el otro nódulo, desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular, es corto, es 0,03 segundos. O sea, 3 centésimas de segundo ya está el impulso en el nódulo auriculoventricular. ¿Por qué hay mayor velocidad de conducción en estas vías de conducción que en el propio músculo? Ya hemos visto que el músculo es capaz de transmitir rápidamente cualquier estímulo por esta su característica de retículo, del sincitio que tiene. Basta que se estimule una fibra, todas se van a estimular, ¿no? ¿Verdad? Los iones transitan con gran facilidad por las uniones entre las fibras. Aquí en las bandas y también en las vías internodales, las uniones en hendidura son mucho más amplias, menos estrechas. Entonces, los iones pueden avanzar con mayor facilidad. Además, en estas vías hay menos, digamos, fibras musculares o están casi desprovistas de proteínas contráctiles como actina y miosina. Son fibras más adaptadas a la circulación o al tránsito de iones. Eso es lo que les hace tan veloces, porque de hecho las fibras musculares pueden transmitir con gran velocidad un estímulo, pero las vías internodales lo hacen mucho más rápido, 3 veces más rápido. Ahora, entonces, ven, si vemos el nódulo sinusal ha producido un estímulo, ese estímulo va a llegar hasta aquí, a través de estas 3 vías, va a llegar en 0,03 segundos. Ahora, una vez que llega aquí el estímulo, va a ingresar a esta estructura, que es el nódulo auriculoventricular. Una vez que entra aquí, en este punto se va a atrasar 0,09 segundos. Aquí, la estructura de este nódulo hace que los iones encuentren, digamos, una dificultad a su paso. No puedan correr tan libremente como entre las vías internodales. Aquí llegan y se frenan, se atrasan, hay un retraso del estímulo. Y fíjense, si sumamos 0,09 a 0,03, ¿cuánto vamos a tener? Un tiempo de 0,12 segundos en el que recién el estímulo está saliendo del nódulo y ingresando al haz auriculoventricular. Aquí, entonces, ha habido un retraso importante, ¿no? ¿Para qué sirve ese retraso? Para que le dé tiempo. Literal, dar tiempo a que las aurículas se contraigan. Porque si no, si sería a la misma velocidad, prácticamente la aurícula y el ventrículo se contraerían casi al mismo tiempo. Y se requiere que primero se contraiga la aurícula, se llene el ventrículo y recién pueda contraerse. ¿Verdad? Bien, ese retraso entonces es muy importante y se debe a que aquí hay menos uniones en hendidura, en el nódulo sinusal. Perdón, el nódulo auriculoventricular. Ahora, una vez que entonces este impulso llega, aquí veamos un poco más en conjunto. Hemos dicho que aquí vamos a tener un atraso de 0,9, ¿no? A 0,03, 0,012. Y aquí el estímulo va a atravesar en 0,04 segundos.
va a tardar 0,04 de estímulo en atravesar esta estructura. Si sumamos 0,12 más 0,04, ¿cuánto tenemos? 0,16. En 0,16 segundos el estímulo está llegando a las ramas derecha e izquierda de los haces de His y de las fibras de Purkinje. Recuerden bien ese tiempo, porque cuando veamos el electrocardiograma vamos a hablar de ese tiempo, 0,16. Es un tiempo importante. Entonces, esas son las, digamos, las velocidades hasta el momento en el que el impulso ingresa ¿a dónde? Al ventrículo, ¿no? Entonces, 0,16 segundos el estímulo está ingresando al ventrículo. Luego, fíjense, ya en las fibras de Purkinje, en los haces de His de las fibras de Purkinje, pueden observar ustedes que el estímulo es mucho más rápido. Aquí estas fibras de Purkinje transmiten el potencial hasta en 4 metros por segundo, mucho más rápidas, ¿no? Las fibras de Purkinje. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí teníamos 0,16. Para que el estímulo atraviese la rama derecha y la rama izquierda y llegue hacia las fibras de Purkinje, hacia todas las pasa otros 0,3 segundos, ¿no? Y el estímulo va a estar en este momento ingresando ¿a dónde? Al músculo. De las fibras de Purkinje ya va a llegar al músculo, recién va a llegar al músculo cardíaco. Entonces vean, 0,19 segundos recién va a estar llegando el estímulo al músculo cardíaco. Hasta eso ya se ha corrido la aurícula, ya ha ingresado toda la sangre, ya estamos empezando el periodo de contracción isovolumétrica. ¿Recuerdan ese periodo de contracción isovolumétrica? Entonces, aquí el estímulo, ¿y cuánto tarda el estímulo en distribuirse por todo el músculo cardíaco? Otros 0,03 segundos. Todo eso va a sumar 0,3, 0,19, ¿no es verdad? 0,3 más 0,19, 0,22. En 0,22, entonces, el estímulo ha llegado y ha despolarizado todo el ventrículo, incluso la masa muscular del ventrículo, ¿no? Y el ventrículo está listo para contraerse. Esos son los tiempos, ¿no? En los que el estímulo corre desde el nódulo. ¿Ven? La importancia entonces de las fibras de comunicación, de las vías de comunicación y de conducción. Si no hubieran estas vías de conducción y, por decirles, el músculo auricular y el músculo ventricular serían un solo principio, todo se contraería en el mismo momento, ¿no? Entonces no habría falta tener dos cámaras diferentes, bastaría con una sola cámara. Que las arterias, que las venas lleguen a una sola cámara y de esa cámara la sangre salga impulsada hacia las arterias. Sin embargo, para una mayor eficiencia del bombeo hay dos cámaras, la aurícula que funciona como bomba de cebado y el ventrículo que es el que funciona como bomba de inyección, el que le da la presión y produce el impulso para que la sangre salga a la circulación. Gracias a este sistema, entonces puede funcionar muy bien ese mecanismo de dos cámaras, ¿no? La aurícula y el ventrículo. Entonces aquí, en las fibras de Purkinje,
aumento en la velocidad de transmisión estaría producida porque hay mayor permeabilidad a los iones en las fibras de Purkinje. Los iones pasan más rápidamente por las fibras de Purkinje, tienen pocas miofibrillas estas fibras de Purkinje, menos aún que el resto del sistema de conducción, que ya hemos visto no está hecho para la contracción. Entonces las miofibrillas aquí son pocas, ¿no? Y en las fibras de Purkinje menos aún. Entonces hay una mayor velocidad por la conducción. Luego las fibras de Purkinje se van a distribuir en los ventrículos y a través de las dos ramas, ¿no? Rama derecha y rama izquierda. Y ven, lo importante es que estas ramas se dirigen hacia abajo, hacia la punta del ventrículo, ¿no? O sea, tanto la rama derecha como la rama izquierda van hacia la punta, y ahí es donde se dividen en ramas. Y aquí es donde empieza la despolarización del ventrículo. Y también ahí va a empezar la contracción del ventrículo. Ahora, ya en el músculo cardíaco la velocidad de transmisión es menor, 0,3 a 0,5 metros por segundo. Mucho más lento que en la fibra de Purkinje, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando del músculo. El músculo ya no tiene la misma velocidad de conducción. Es igual que el músculo auricular. El músculo va a conducir a gran velocidad, pero ya no se parece a la velocidad tan alta de las fibras de Purkinje, de las vías de conducción. Ahora, si ustedes recuerdan, el músculo cardíaco va a envolver al corazón en una doble espiral prácticamente. Y entonces el impulso también va a tener esa característica. No va a ir directamente a la superficie del corazón. Primero el impulso se va a dirigir a las partes más internas del corazón y luego recién va a subir hacia la superficie. Primero va a llegar a la superficie endocárdica y luego a la superficie epicárdica. Entonces, claro, las fibras de Purkinje desde la superficie endocárdica van a transmitir a la musculatura el impulso, y desde aquí va a ir hacia la superficie epicárdica todo el impulso eléctrico. Todo ese tiempo es de 0,3 segundos. Entonces, si sumamos 0,3 más 0,3, 0,6 más 0,16, 0,22 segundos. Aquí tenemos todos los tiempos que yo iba anotando en aquel gráfico, pero que aquí están mucho mejor, ¿no? ¿Vean cómo van pasando? Segundo a segundo, ¿no? El impulso se genera en el nódulo y termina en la superficie epicárdica, 0,22 segundos después. ¿Y cómo viaja? 0,03 al ingresar al nódulo auriculoventricular, 0,12 al salir, 0,16 al entrar y al tabique por las dos ramas, ¿no? Empieza a llegar 0,19, 0,17, 18, 19 empieza a ingresar hacia las superficies endocárdicas y luego hacia las superficies epicárdicas hasta terminar despolarizando en 0,22. Es así como se transmite entonces el estímulo. ¿Qué hora es? Las 10. Bueno, aquí quedaremos. Es el marcapaso del corazón y es el primer paso, ¿no? Entonces, cuando funciona el nódulo sinusal, el corazón va a tener un latido conforme va generando el potencial de acción, conforme va generando el estímulo, el nódulo sinusal. Esto es personas sanas, normales, adultos de 70 a
aproximadamente por minuto, 70 ciclos cardíacos por minuto, 70 generaciones de estímulo por minuto. Recuerda que cada 0,83 segundos, o dura cerca de 0,83 segundos el ciclo cardíaco. Sin embargo, cuando el nódulo sinusal por algún motivo deja de funcionar, inmediatamente quien asume el ritmo es el nódulo auriculoventricular. Entonces empieza a generarse el estímulo en el nódulo y marca su propio ritmo el nódulo auriculoventricular. Esto ya no es normal, porque la frecuencia cardíaca va a disminuir si ocurre esto. Va a disminuir a 60, generalmente está entre 40 y 60 por minuto la frecuencia del nódulo sinusal. No, perdón, del nódulo auriculoventricular. Luego, si el nódulo auriculoventricular falla, también, entonces quienes van a subir son las fibras de Purkinje. Y esto también es mucho más anormal, puesto que las fibras de Purkinje van a estar entre 20 y 40 latidos por minuto. Entonces, el corazón va a disminuir su frecuencia cardíaca, el ritmo del bombeo, ¿no? Vamos a ver también que hay unas diferencias grandes en el electrocardiograma, porque no hay nódulo sinusal, no funciona el nódulo sinusal, no funciona el nódulo auriculoventricular y están las fibras de Purkinje. Va a disminuir entonces la fuerza de contracción y la función de bomba general del corazón y también la frecuencia cardíaca, ¿no? Esa es una característica entonces. Ahora, el corazón está controlado directamente, aunque genera su propio estímulo, está controlado por el sistema nervioso autónomo. Y hemos visto que el simpático va a estimular al corazón. Pero el corazón tiene receptores beta 1, tanto a nivel de nódulo sinusal como de las fibras de conducción y también a nivel de la musculatura cardíaca, ¿no? Hablando del sistema de conducción, vean que el nódulo sinusal va a ser estimulado por la noradrenalina y va a con la adrenalina y la noradrenalina y se va a estimular y va a tener una frecuencia va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Con la estimulación del simpático. En cambio, el parasimpático va a disminuir la frecuencia cardíaca. El simpático, desde la acetilcolina, actúa sobre receptores muscarínicos que están en el nódulo sinusal, en el sistema de conducción, y va a disminuir mucho la frecuencia cardíaca. Tal punto que esta frecuencia cardíaca podría llegar a bajar al punto de pararse el corazón, ¿no? La única forma que el corazón pueda seguir funcionando es que genere el ritmo la fibra de Purkinje. Como la fibra de Purkinje no está bajo la influencia del parasimpático, entonces se reanuda, digamos, gracias a la fibra de Purkinje, la frecuencia cardíaca. Después, si el parasimpático actuaría también sobre las fibras de Purkinje, una, digamos, acción del parasimpático, una excitación parasimpática, una estimulación parasimpática alta, podría llegar a parar el corazón y producir un paro total. Pero como felizmente las fibras de Purkinje no están bajo la influencia del parasimpático, estas producen un latido y sale y nuevamente empieza la, digamos, conducción, ¿no? Bien, entonces creo que eso es todo del anterior tema. Y hemos visto también en estos mismos
aspectos cuando hemos hablado de sistema simpático y parasimpático, ¿no? Pero vale la pena irlos repitiendo para que ustedes se vayan acordando. Ahora, no sé, me está fallando.